José exige 18 millones por la herencia de su padre, pero unos documentos cambiarán completamente sus expectativas. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don José y doña Olfa, doña Esther y doña Elena. Bienvenidas todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo, José Bea, venía por una herencia de mis padres. ¿Ya? Y venía a pedirle a mi hermana o exigirle, pidiendo ayuda, porque le pido 18 millones de pesos por lo que pienso yo que me toca, no. En la herencia de su papá. Y... No puedo decir más. Sí, por la herencia de mis padres, de los dos, porque están los dos fallecidos. ¿Tiene las fechas de fallecimiento más o menos? 2000. Sí, 2000 y 2017. Ya. ¿Y en qué consiste la herencia que dejaron sus papás? Una parcela, Una casa. un sitio, sí, un sitio en Casas Viejas. Los Suspiros 006. Ya. ¿Y esa parcela, usted la comparte con cuántos hermanos más? Somos 5. 5 herederos de su 5 papá. herederos, uno fallecido. ¿Y ese fallecido tiene hijos? Álvaro, sí, 4. O sea, son 5 partes. 5 partes. ¿Y usted quiere que su hermana Esther le compre su parte? Eso es. Me compre mi parte, claro, para yo estar bien con ella. Y pide 18 millones por aquello. 18. ¿Qué opina, doña Esther? Que no lo hallo justo, ¿Por qué? porque es el 25% que les toca a los 5, nos toca a los 5 hermanos, porque el 75% mi papá me lo vendió a mí con usufructo y hicimos la subdivisión, hizo todo mi papá, y queda solamente el 25% que corresponde a Elena y Rafael, que son mis papás. Y eso es lo que hay que... O sea, usted dice, del total de la herencia, su papá le cedió a usted o le vendió el 75%. Sí. Y de ese total de la herencia queda solo un 25%, 25 para los herederos de su papá, que serían 5 hermanos. 5. Sí, O sea, les correspondería un 5% a cada uno. sí. Lo veo injusto yo porque fuimos criados los 5 iguales y en ese sitio... Pero su papá, si decidió cederle los derechos a su ¿Y hermana... eso cómo lo hizo? Sin dinero, porque ella lo dijo una vez, mi hermana. ¿Cuándo habría Mi sucedido hermana eso? lo dijo. Mi papá me vendió 4 años antes de fallecer. ¿Y falleció en el 2017, dijo usted? Sí. ¿Como Y- en 2013, 2012? Sí, por están ahí? los papelitos ahí. Estaba enfermo mi papá, sí, en esas fechas, porque ella lo cuidaba y lo veía como hacía ejercicio con una pelota en el fondo del patio. Sí, hermana. No Eso estamos es- hablando de la enfermedad de mi papá porque él no sabe qué enfermedades tenía mi papá. Que Pero lo sé diga. de qué murió. ¿De qué enfermedades tenía su papá, joven? Usted lo bañó. Usted ¿Pero sabe, qué usted lo enfermedades bañó. tenía su papá? Usted lo bañó, hermana, no quiero pelear. Es que el yo caballero evidentemente debe haber estado muy mal, por algo falleció. Pero eso Sí, ocurrió en el sí está- 2017. Sí, sí, estaba enfermito mi papá. Sí, pero escuchémonos. Eso ocurre en el 2017. Y cuando el caballero dispone de su patrimonio, estamos hablando del 2010, 7 años antes. Y si 7 años antes el caballero estaba en pleno uso de sus facultades mentales, era capaz y libre de hacer lo que él quisiera con sus bienes. Está en la compraventa, está el certificado de mi papá que estaba en su sano juicio cuando vendió. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, caballero, no? Y una Sí, vez... sí, lo entiendo a mi hermana yo, pero... No, su hermana. Lo que yo le estoy explicando, que si su papá estaba en su sano juicio cuando vendió, ya eso ya. Además, Es con que la yo lo cantidad de vi muy años que han poco. pasado. Yo no podía llegar a la casa. ¿Por qué no podía llegar usted? Porque tú misma lo decías y que mi papá no quería verlo, que mi papá ¿Y esto, por que mi qué su papá el papá otro. ¿Y por qué su papá no lo quería ver? Eso es lo que yo quiero que usted me explique. No, pues, debió Cuando usted- habérselo preguntado a su papá. Cuando yo me fui de su casa, Debió cuando usted me habérselo echó. preguntado a su papá, haber acercado al hospital, haber dicho, papito, ¿necesita algo? ¿Necesita un vasito de agua? No, mi papá lo tuviste siempre en la Y a casa. su mamá. A mi mamá estuve siempre con ella y Siempre. ella siempre me quiso y me amó. O sea, Lo qué amó a bueno- los 5. Qué bueno que lo amara usted. A los 5 lo amó, no a usted. Yo soy tu hermano. No, A los usted 5 no es lo mi amó. hermano. Lo amó a los 5. ¿Por qué no es su hermano? No, mi papá le regaló el apellido nomás. Eso yo quiero. ¿Cómo hace?
Porque una demanda después de eso. él no es hijo de mi papá lo reconoció porque él no tenía papá. Es hijo de mi mamá, sí. Pero como se ha comportado de la manera que ha tratado a mi papá después de fallecido, no tiene derecho de decir que es mi hermano o es hijo de Rafael Beas. ¿A Nunca qué se tuve refiere? contacto ¿Cómo con se mi papá portaba? yo. Él, A los 3 días que mi abuelo falleció, él llegó a los 3 días pidiendo herencia. Y No herencia. llegó pidiendo herencia, llegó con una carpeta, no sé qué habrá tenido esa carpeta. Y él llegó a la casa y dijo, hablemos de la herencia. ¿eso los es 3 días. cariño? ¿Eso es cariño? ¿Y para ti es cariño quedarte con todo, hermana? No, es justicia. Caballero, aquí está la escritura. Efectivamente, su padre, en el año 2013, le vende a doña Esther parte del terreno que él tiene. 649,40 metros cuadrados. Él le vende la nuda propiedad, conservando el usufructo, o sea, el derecho de usar y de gozar la propiedad hasta el último día de su vida. Y así lo hizo. Por lo tanto, el precio está acorde a la nuda propiedad. Y una vez fallecido el caballero, la señora pasa a ser dueña del total de estos bienes, del derecho de dominio completo. Dice que son 649,40 metros cuadrados. ¿Y cuánto tiene el terreno en total? 1010. 1010. Se le vende poquito más del 50% del terreno. Queda el otro 50. No, poquito menos, queda como un 40%. Ya, un 40. 40, 30%. Ya, como dice la señora, le vendió gran parte del terreno a la señora y esto es del año 2013. O sea, ya no admiten reclamo, al contrario. Ya es así. Está listo esto. Solo por el resto del terreno ustedes pueden tener acciones para poder solicitar lo que les corresponda. ¿Cuánto vale el terreno completo? No le sabría decir yo calcularle. Yo calculé 200. Cuando el terreno completo calculé 200. Porque tampoco lo... ¿200 millones todo el terreno? Sí, porque es grande, 2 casas. Si fueran 200 millones todo el terreno, serían 50 millones, el 25%, y ese 50 millones hay que dividirlo en 5 partes. 5 partes. Son 10 millones cada uno. Sí. ¿Y usted Pero- está interesada en comprarle la porción de él? No. Una cosa, él dice, hay 2 casas. No son 2 casas, es una casa, porque mi papá, para que le hicieran la casa que se ganó por el gobierno, A mi por el mamá se la subsidio, se la ganó mi papá. Estuvimos en catástrofe, que están los papelitos ahí, que se ganó esa casita. Es una casa. Mi mamá la ganó. No la ganó tu mamá, si mi mamá estaba muerta cuando mi papi se ganó el subsidio. Señor, Vea los es años. imposible porque Es que nunca viví ahí yo. Es que Pero entonces entonces no hace ver cosas que no sabe. Porque no podíamos entrar. Hasta Su mamá, ahora no puedo su entrar. mamá falleció el año 2000 Sí. y este fue una ayuda del gobierno por el terremoto. Y el terremoto fue el 2010. Su mamá había fallecido hace 10 años ya. Y Eso mi es lo papá que nunca queda claro. estábamos... Yo tengo mi departamento y mi papá estaba prácticamente con toda la casa abajo. Yo me llevé a mi papá a mi departamento a Uy, vivir. señor. Nunca se cayó la casa, nunca. Todavía está la casa que tiene al hijo viviendo atrás. Ha Mi hijo. vivido, ha gozado mi sobrino de la casa de atrás. Ha gozado de eso él. Porque ocupa el sitio que si los pertenece a nosotros, lo ocupa el hijo de ella. Pero véndalo, po. Él lo ocupa. ¿Pero por qué lo ocupa? Ocupando el sitio. Mi papá no era buena persona. Lo único que yo quiero es que esto se termine. ¿Por qué su papá no lo quería ver? Eso es lo que yo quiero que usted me explique. No tiene derecho de decir que es mi hermano. Agota un poquito, porque él alega de todo, pero después dice, es que yo no sé. ¿Eso es cariño? Y para ti es cariño quedarte con todo, hermana. Ojo al charqui, con lo que comes.
y cómo lo comes. Cuídate de las enfermedades transmitidas por los alimentos, lavando correctamente frutas y verduras antes de consumirlas, manteniendo refrigerada carnes, pescados, huevos y lácteos hasta su preparación. No se olvide de separar lo crudo de lo cocido y también los utensilios. Sigue todos los consejos a la chilena para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos en minsal.cl. Ha gozado de eso él, porque ocupa el sitio que si los pertenece a nosotros, lo ocupa el hijo de ella. Pero véndalo, po. Él lo ocupa, pero ¿por qué lo ocupa? 40 años está ocupando el sitio, más o menos, yo tengo ese cálculo. Mi hijo tiene 37 años. Pero él nació ahí. No nació ahí. Bueno, si nació en tu casa, que la rentaste para irte para allá para vivir gratis por hermana. Y eso de que no es mi papá, no sé, yo... Creo. Manda. Don Una demanda. José, creo que lamentablemente toda la información que usted maneja es errada. Ya. Y como es errada, saca conclusiones equivocadas. Aquí está la herencia. Don Rafael falleció el año 2017. Malo, muy malo él. Perdone que le diga. No sé, Todo asunto lo que yo suyo, si es sufrí. su papá. Que lo Y asuma mi doña Elena hermano. falleció en Nunca el se año cambió la 2000. casa. Nunca. Era de madera, como hacía caer. Fue lo que dijeron para el Señor. terremoto y a razón de eso les otorgaron un subsidio. Si usted dice que eso no es verdad, ya prescribió su derecho No, para es que poder haber deshecho todo. que mi Y hermana si viene suma- bien. Viene es importantísimo que usted escuche para que entienda. Porque si no entiende, no van a solucionar nada. Fíjese lo que usted está diciendo. Si usted está diciendo que el año 2010 el terremoto no les afectó, quiere decir que su familia, que usted quiere heredar, mintió y obtuvo un beneficio del Estado mintiendo. Y entonces usted no tiene nada. Ya. 5 hijos. Don José, que está acá. Don Álvaro, que ya tiene hijos. Don Rafael. Doña Esther, que está aquí. Y don Pablo. 5 hijos. Datos importantes. Primer dato. Este terreno se adquiere por resolución del Ministerio de Bienes Nacionales el año 2010. Por lo tanto, es imposible que su sobrino haya vivido 40 años ahí. Cuando vivió hace a lo mejor 20 años atrás o 20 años antes de esa fecha, no era de nadie el terreno, no era de un dueño, no era de la familia, no estaba regularizado el título. El título se regularizó el año 2010 por resolución del Ministerio de Bienes Nacionales. Sí. Ese mismo año se le otorga un subsidio para construir, reconstruir o reparar la propiedad que hay en ese terreno, producto del terremoto, año 2010. Si el caballero es dueño de un terreno y le dan un subsidio para arreglar la casita que tiene el terreno, y después el caballero cede el terreno, lo cede con todo. Casa, árboles, raíces, cuevitas de ratones, Todo de lo que- conejos, todo lo que hay ahí adentro. Todo lo cedió. ¿Estamos claros? Sí, lo entiendo. Ya. Y el caballero lo hizo. Cedió el 75% de ese terreno a doña Esther. Año 2012 se firmó la escritura, 2013 se inscribió. Tiempo más que suficiente para el cual ya no se puede alegar nada. Está. Me pasé. Es de ella. Pasó el tiempo. No se hizo nada, ya es de ella. Que ahí nadie me ayudó, por eso que me le pasó el tiempo. Por la razón que sea, Sí, lo entiendo. ya fue. No lo ayudaron porque Precluyó. Señorita Carmen Gloria, ¿puedo hablar? Por supuesto. Yo soy la esposa de él. Yo con él llevo 34 años juntos. Yo conocí a la mamá, al papá. Yo cuando los conocí a ellos vivían en la parroquia, en otra casa. Ya. Hasta que después compraron la casa de los Suspiros, que les pidieron acá en donde vivían, y se fueron a los Suspiros. No sé el año, de verdad. No sé el año ni tampoco quiero involucrarme más allá. Yo solamente acompañé a mi esposo porque quiero que esto se termine. Ya. Porque ellos son familia, son hermanos. La señora nunca tuvo nada.
Ya, Nada. ya entonces. Porque la casa recién se regularizó el 2010. Ya. Yo no dudo que seguramente ocupaba esta propiedad del año 2000 y a lo mejor antes del 2000, incluso antes del 2000. Pero no estaba regularizada, no estaba a nombre de la Claro. familia. Esta propiedad solo pasó a estar a nombre de la familia el año el 2010. Claro, ¿Y a eso nombre de entiendo. quién? De don Rafael. La Esther tiene que hablar. ¿Quién Yo la no lo regularizó? hice, No, lo hizo mi papá. fue don Rafael. Y Ya. fue Don bienes Rafael. nacionales. No fui Por yo. eso, pero yo, Don Rafael hizo los trámites frente a lo único que yo quiero es que esto se termine, no importa que ya no, si no hay nada, no importa. Doña Olfa, para que Pero se termine, ellos para tienen que, doña Olfa, son hermanos, le no pueden andar agradezco, peleando. le agradezco sus buenas intenciones, pero para que esto se termine, es importantísimo, es fundamental que don José entienda esto. Sí, No hay entiendo. herencia. todos mis Porque si golpes no lo están ahí. entiende, él va a seguir reclamando, va a No. seguir pensando que lo hicieron leso, que lo engañaron, que le robaron y todo lo que dijo. Y no es así. Lo dejo en las manos de Dios. Punto Eso no uno. está ahí en la calle. Punto uno. Este terreno se adquirió el año 2010, cuando doña Elena ya había fallecido. ¿Lo Ya. adquirió quién? Don Rafael. Al año siguiente, don Rafael decide ceder el 75% del total de ese terreno a doña Esther. Ya. Ya precluyeron todas las acciones que pudieran haber habido para anular eso, anular esto, anular cualquier cosa. Hoy lo que queda es el 25% del total del terreno para 5 hijos. Eso es lo que yo le digo, po. Eso es. Eso es lo que yo le digo a él, que lo que te corresponde no importa lo que sea, pero ya no, que no anden más peleando, no anden reclamando herencia, porque al final lo que más se valora es la familia, Sí. no es la ¿Qué herencia. opinan los otros herederos de esto? Ellos están todos de acuerdo en que les diera lo que les dejó el 25% que dice usted. No quieren nada más. Y quieren ese... Porque hay uno nomás que hablamos con él, que es el Rafael, porque el Pablo está por lo que habló la Situación esposa calle. de él, está en situación él calle. está a favor mío. Situación Él me va a calle. ceder, Eso es lo que nos él dijo me la va a esposa. ceder la parte de él. Y yo le dije que no, que se la diera a sus hijos. Incluso Bueno, tenemos videos. eso es Tenemos los diferente. videos, mi hermano, Pero si el lo más necesito, chico, ¿no? Pedro Pablo. Y está No en lo pueden situación encontrar calle. hace 6 Él meses, está no en sé dónde situación está. calle, está en Los Cerros, en Melipilla. No sé cómo Sí, lo en por Melipilla teléfono con Y él ella. trabaja con un caballero. Me llama por teléfono y me dice, hermana, estoy bien. Ya, a ver, para... Pero Don vive- Rafael, porque me vaya entendiendo. Sí. Don Rafael, papá, cuando adquiere este terreno muy bien nacional, el segundo trámite que él hace es subdividir este terreno Sí. Sí. para poder ceder una parte a doña Esther o venderle una parte a doña Esther. Y le otorgan 2 números de rol. El 417A, que es el que le vende a doña Esther, y queda el 417B, B. que le corresponde a los 5 cinco hijos. Ese 417B es el que tienen que o subdividir en 5 partes, que no van a poder por las dimensiones, o vender y repartirse lo que hayan obtenido de ahí. Sí, pues, ¿Qué van a hacer? Ese pedazo de terreno no tiene agua ni luz. Alguien podrá comprarlo. Claro. Sigue siendo de los ¿Por 5. qué no tiene agua ni luz? Si un puro número. Porque es mío el medidor del agua y de la luz porque está en mi terreno. Pero ¿a qué Eso es lo acuerdo que no pueden entiendo. llegar ellos con Que ese vendan. terreno que no se... Pero... Y Que de esa venda, parte pero también ¿por le dónde toca a mi entra la mamá, gente ¿cierto? volando? Les toca a los 5. Sí, Y la gente entra volando a ese sí, sitio. está todo No, cerrado. pues si está el camino servidumbre, pues. Para Y si que tú- Están hubiera- los 3 metros. Tú Caballero, tenés puente... caballero, para que lo No. hubieran podido subdividir, tiene que tener acceso. Sí, está Sí, el pues. acceso. Debe tener acceso. Está. Nunca supe que tenía acceso. Es que usted no yo. sabe nada, no pues, sabe caballero. nada. Es que no se puedo puede. entrar a la casa, no puedo entrar. ¿Qué Imagínate. pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Doña Olfa, ¿usted entiende si Sí, su sí, marido entiendo. agota un poquito? Porque él alega de todo, pero después dice, es que yo no sé. Y si no sabe, ¿por qué alega? Claro, pues, es que- caballero? es que Alega deben- porque el papá le vendió, es que después me dice, es que yo no sabía. Alega porque regularizaron la propiedad, después dice, es que yo no sabía. Alega porque no tiene luz y agua, y después dice, es que yo no sabía. Alega porque no tiene entrada, y cuando se entera que sí tiene entrada, dice, es que yo no sabía. Es que entonces podemos estar alegando de aquí a la eternidad. Sí, pues. exacto. Sí, ¿no? Por Sí, eso, se entiende, por eso entiende. que se hizo esto, para que pudieran ver regularizar eso. Porque para vender se supone que va a haber que cerrar porque se le va a ocupar un pedazo Está cerrado. del terreno que le corresponde al Esther.
Está cerrado. Y ahora los... ¿Tiene cerrado usted el sitio Mi 417? papá lo dejó cerrado. Ya, está listo Qué entonces. mentirosa, mi Ya, papá pero después sí abierto está, eso. no importa. Era viejo, no Qué tenía más. mentirosa la Esther. Entonces, ¿qué puede hacer él para poder tomar posición con los hermanos y vender el terreno? Venderlo, eso Que puede se ser. pongan de Exacto. acuerdo, pues lo vendan. Exacto. Eso Eso es lo solamente. que... Doña Olfa dice quiero recuperar la familia, que hay una Exactamente. familia que se Pero está parece que no se perdiendo, ve. la familia que debiera unirse. Pero hay pocos parece indicios que de que aquí sí. hubiera una familia unida o que hubo alguna vez. A se va eso a mismo quería llegar yo. Acá hay harta historia de por qué llegamos a esto hoy en día. Hay familias, Carmen Gloria, que tienen lazos sanguíneos, pero no se comportan y no viven como familia. Y eso pasa y es parte de la vida, que por lo general cuando hay, por ejemplo, algún duelo, las familias muchas se disgregan y en situaciones en donde la familia que vive un duelo, porque uno vive un duelo personal y el familiar, y en esta familia se vuelve a reunir en torno a una nueva figura o queda disgregada. Eso pasó en esta familia de una manera muy potente. Porque acá la figura del papá es una figura que, tal como dice la señora Esther, generó una falta de unión. ¿Qué pasó ahí, señora Esther? Es que mi papá no era buena persona. Como dijo don José hace un rato, dijo que era Exactamente. muy mala persona. Sí, él lo dijo, pero conmigo fue el papá más bueno que existe. Por eso te echó y tuviste No en mi me, casa. jamás en la vida mi papá me pegó. ¿Usted se acuerda cuando yo era pequeña? ¿Qué hizo? Le crié nomás. Uy, No me señor. crió tampoco, porque mi mamá salía a trabajar ¿Qué y lo nos cuidaba? dejaba en custodia de él, pero Volviendo él no al se tema, comportaba volviendo al tema, o sea, su papá entonces Pero- no fue un muy buen papá. con ellos, Con porque ellos eran faltos de respeto. No lo querían a mi papá. Mi papá les prohibía que salieran, ellos salían, se amanecían en la noche, andaban tomando, se quedaban afuera, muchas cosas. Cuando tenemos un hombre machista, violento, que resuelve las cosas de manera agresiva y protegía a esta hija porque era la única mujer, pero los otros 4 hermanos vivieron una vida de mucha violencia y mucho maltrato de la cual fue Mentira. testigo la señora Esther. Entonces, a ti te pegó mucho. Mentira, amaba al que se murió, lo amaba y Al mi papá Álvaro, sufrió sí. mucho por el Álvaro. Era su brazo derecho en el trabajo, en todos lados. Pero era su brazo. doña Olfa, su voy a brazo. hablar con usted. Este caballero acaba de cambiar la versión de los hechos. Antes, cuando yo estaba No, escribiendo en la pizarra, espere, ya. cuando estaba escribiendo en la pizarra, mucho antes que nos conociéramos la historia del padre, yo dije solo que don Rafael había fallecido en el 2017 y él dijo, muy mala persona, nos dio muy mala vida. Y ahora me está diciendo que no. No, es que lo que pasa que él fue... siempre tuvo dos personas que él amaba, Porque que lo era la cuidábamos. Esther y el Álvaro. Ya, pero estamos hablando en forma Y general, el en forma caballero... general, pero yo como cuando lo conocí a él ya era adulto, ¿entiendes? Yo llevo 35 años, voy a cumplir 35 años con él. Y la historia que me contaba solamente que fue mi suegra, la mamá de ellos, porque yo tuve una muy bonita y buena relación con ella. Claro. Muy bonita. Disculpen, Y- ella le quitó el papá a 2 niños, quedaron 2 No, niños si en la eso no calle. tiene nada que ver porque él era Muy soltero. bonita familia. Él era soltero y eso no viene al caso Pero en la venían 2 relación hijos. porque... Entonces, no, porque si los yo hijos ya quiero no se Quiero No, dejar algo no, claro no, acá, nada creo más. que es súper importante, Carmen Gloria, sobre todo para la gente que nos ve en la casa, que esto no quede en el aire. Cuando hay un hombre o mujer, quien sea, cuando hay una persona maltratadora que agrede a alguien, alcohólica y violenta, maltrata a todos. Acá la señora Esther también fue maltratada, aunque no quiere aceptarlo, y eso genera Psicológicamente. la relación que tienen hasta el día de hoy. En estos hermanos... La mala relación que tienen. que no existe Definitivamente, básicamente. sí. Ninguno de estos hermanos habla mucho con el otro, no saben dónde están. Hay hermanos que no pueden encontrar y que de repente aparecen. Yo hablo con el hermano, pero anda viviendo arriba de un cerro. El No otro quiere vivir Estamos porque se le hablando murió la de una hija. situación extrema, en donde la violencia que vivieron genera secuelas hasta el día de hoy que ni siquiera ustedes pueden Hemos ver, sanado. que ni siquiera ustedes quieren darse cuenta del daño que aparece y que se puede ver y que nosotros lo estamos viendo acá en cómo se tratan, en la información que sacan el uno del otro, en cómo van cambiando los discursos con tal de dañar al otro, Exactamente. los dos. Esto no es más que consecuencia de un padre maltratador
que generó diferencias, que hizo que estos hermanos no pudieran generar lazos como hermanos, en donde todos y cada uno de ellos ha tenido, y no voy a entrar en detalle, pero todos han tenido algún tipo de problema importante como consecuencia de haber vivido en violencia. Ella me dijo el mes de garantía y se van. Que aguantaba hasta que se fuera, tuviera su casa, pero la casa no volvía. No, es impresentable esta situación. Ya volvemos. Pepsi es para los que se atreven a más, para esas personas con paladares aventureros que buscan un sabor diferente. Pepsi es para esos que buscan el perfecto. ¿Y tú, ya te atreviste? Destapa el sabor de una Pepsi Cero. Atrévete a más. Todos han tenido algún tipo de problema importante como consecuencia de haber vivido en violencia. Perfecto. Perfecto, el dato que tú entregas y el análisis que tú entregas, que es absolutamente concordante con lo que uno puede apreciar simplemente al escucharlos y ver, intercambiar ideas. ¿Destruye inmediatamente su pretensión, doña Adolfa, de que esta familia se reencuentre o se vuelva una familia unida? Por lo que veo, porque, discúlpeme, señorita. Nunca lo fue. Es que yo, de verdad, jamás tuve lo que me causa impresión ahora que ella me diga, sí, tú estás con mi hermano, pero destruiste otra familia, lo cual eso es mentira, es falso. No me lo esperaba de ella, porque yo le tenía mucho cariño y yo no espero nada de ustedes dos. No, si yo tampoco. Y no quiero nada con ustedes dos. Es el dato menos relevante. Gracias de todas maneras. Es el dato menos relevante de toda esta historia. Solamente es una muestra más de que es imposible aquí reparar y unir esta familia. Y por lo tanto es imposible que se vayan a poner de acuerdo para disponer de un bien en común. Eso no va a pasar. Y todos esos improperios, por así decirlo, o toda esa información que se han entregado entre ustedes, no muestra más que los dos tienen un grado de violencia importante y que ustedes dos, para poder vivir una vida tranquilos, sería importantísimo que hicieran un tratamiento, miraran su pasado, lo sanaran y salieran adelante. Tanto la hermana como el hermano son víctimas y consecuencias de la violencia y han elegido vivir su vida en torno a eso. Y no hay forma de que juntos vayan a lograr salir de esto. Tienen que salir por separado y después quizás, esperemos, se pueda generar un vínculo. Perfecto, está clarísimo. Muchas gracias, Pamela. Ojalá que... Otra cosa Ojalá que usted por lo menos, doña Esther, asuma y analice lo que está diciendo Pamela, porque si uno lo tiene tan internalizado y tan normalizado, generalmente lo va repitiendo y al repetirlo lo hereda a generaciones siguientes. Entonces, hay que sanar. Sí, muchas gracias. Terminar con esta historia de violencia. Señorita y que esto quede en el pasado. Tengo una foto de mi nieta aquí, de mi sobrina que diga, de muchos años. Qué Porque bueno. yo siempre la quise, es mi familia. Y quiero saber qué puedo hacer con las fotos, si la puedo seguir teniendo. Guárdela, póngala en el diario de vida, compren un marquito, lo que usted quiera. Ya. Gracias. Señores, resumiendo, quiero que les quede clarísimo. El terreno 417A es absoluta y plenamente de dominio de doña Esther. No hay ninguna discusión. Con la casa, con los conejitos que andan dando vuelta, con los arbolitos que hayan adentro, con todo. Todo es de ella. Completo, 417A es de ella. El terreno 417B es de los 5 hermanos. Se puede disponer de él. Se ponen de acuerdo y lo venden y van a firmar todos al posible comprador, que yo creo que es imposible con la relación que tienen. No pueden obligar a doña Esther o a ninguno de los herederos a comprar las porciones de los otros. No pueden. Cualquiera de ellos puede cederle a quien quiera el terreno, el pedazo o los derechos que tenga sobre eso. Y si quieren disponer del terreno y no son capaces de ponerse de acuerdo, que es lo más probable, cualquiera puede iniciar el juicio de partición. Si usted, doña Adolfa, y su marido deciden que quieren vender ese terreno, inician las acciones para que se realice un juicio de partición, notifican a todos los herederos y finalmente un juez partidor va a terminar vendiendo o arrebatando ese terreno y dándole a cada uno lo que corresponda. Y con esto cerramos la sesión.